Les cuento el caso de la pequeña Jocelyn. Ella fue testigo cuando su madre, Marisol, perdón, salió a comprar comida para sus hijos y fue detenida por la agencia de inmigración. Yo quiero invitar en este momento a Mayra Guevara. Ella es una activista latina y es en este momento quien se está encargando, tiene la custodia de la pequeña Jocelyn, luego de que su madre, Marisol, haya sido detenida por los agentes de inmigración. Mayra, gracias por recibirnos. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mayra? Mayra y Jocelyn, ¿cómo están ustedes dos? Un abrazo desde el sur del continente. Hola, buenos días. Bien, bien, gracias. Sí, Mayra, estamos bien, gracias a Dios. qué bueno, Jocelyn, qué bueno escucharte. Jocelyn, ya voy a conversar contigo. Yo quiero que Mayra me cuente un poco qué fue lo que pasó, cómo fue detenida Marisol en ese operativo de ICE y qué protocolos aplicaron en contra de ella. La versión que nosotros tenemos es que ella iba rumbo a su trabajo y en el camino fue interceptada por ICE. Ella se orilla y al momento de ella bajarse por el miedo, intenta escapar y es arrestada. Después de que es arrestada, tenemos una conversación con ella sobre pues que la nena está sola en su casa, necesita que alguien vaya a buscarla. Y de allí nos damos a la tarea de buscar dónde está Jocelyn hasta dar con ella. Mayra, Marisol tiene un proceso de asilo pendiente. ¿En qué punto legal está hoy ese proceso que tiene Marisol y qué opciones reales existen de su liberación o que se ha revisado el caso? Pues ella ya había recibido su permiso de trabajo, ella estaba haciendo todo lo que le estaban pidiendo, entonces creo que está en un plano. Julián, sal, por favor. Perdón. Estamos en vivo Eh, y en directo conversando con Mayra Guevara. Ella es activista latinoamericana y está bajo el cuidado temporal de la pequeña Jocelyn. Su madre, la madre de Jocelyn, Marisol, fue detenida durante un operativo de ICE en Minnesota. Está conversando con nosotros en directo desde ICE. Vamos a Vamos a hacer un breve corte con todos ustedes mientras retomamos el contacto en directo. Les decimos, estamos en vivo y en directo. Ya está de regreso una vez más con nosotros Mayra Guevara para continuar conversándonos sobre este caso que nos mantiene muy preocupados. Continúan los latinoamericanos, nuestros hermanos, siendo detenidos de forma ilegal por ICE, aún inclusive cuando tienen procesos y asilos pendientes, como fue el caso de Marisol, quien iba hacia su trabajo y fue detenida por ICE. Mayra, regresamos contigo. Nos contabas sobre en el punto en el cual está el caso de Mayra y el posible o la realidad de que pueda regresar con ustedes a casa. Pues nos dieron una buena esperanza Qué ayer bueno. porque gracias a Dios con la opción de habeas corpus, mucha comunidad latina que tiene un proceso ha podido ser liberada. Solo es cuestión de tiempo. Nos comenta la persona que nos está ayudando que normalmente ICE lo que hace es moverlos de un lugar a otro, tratando de presionarlos para que firmen una deportación. Qué lamentable lo que estamos viviendo con las acciones del departamento de ICE con nuestros hermanos allá y en este caso lo que le tocó a Marisol. Ahora, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, Ay, entiendo perfectamente el dolor que puedas sentir en este momento, si en tu mamita, contigo y la preocupación que puedes estar viviendo. Cuéntame, ¿quién te explicó que tu mamá no iba a volver ese día y qué fue lo que tú entendiste de lo que pasó? pues mi mamá ya me había dicho que en su trabajo no le pagaban, o sea, ya le debían mucho porque no le pagaban. Entonces mi mamá no tuvo de otra que salir a aplicar trabajos porque ya no teníamos comida. Entonces ella estaba yendo a aplicar trabajo y en eso mi mamá me llamó llorando diciendo que migración la estaba persiguiendo y después colgó y teníamos un grupo de ayudantes así de migrantes igual que nosotros y uno nos fue a ayudar allá pitando o así, pero ya era tarde porque ya le habían cogido a mi mamá. Qué lástima. ¿Qué es lo primero que piensas cuando tu mamá
de tu mamá cuando te acuestas a dormir sin ella? Pues que me hace mucha falta aunque ya no esté conmigo. ¿Hay algo que te haga sentir un poquito mejor cuando sientes en ese momento que la estás extrañando mucho? Que pues tengo que recordar lo que me dijo mi mamá, que sea fuerte. Jocelyn, tú tienes cinco hermanitos, ustedes eran seis hermanitos. ¿Cómo te sientes tú pensando que tus hermanos menores inclusive están en una situación como la tuya y que sin tener a mamá en casa? Pues ellos también le hacen mucha falta. No sé, es que es diferente si no está mi mamá. Jocelyn, ¿tu mamá ya te había hablado sobre la posibilidad del peligro que estaban enfrentando, de que de repente pudiese pasar esto, que la familia la separaran por las acciones de ICE? Sí, ella ya me había preparado todo, ya esa mañana misma me había preparado todo. Y si tu mamá te está viendo ahora, ¿qué le dirías a tu mamá? ¿Qué le dirías a Marisol si te estuviese viendo en este momento? Pues que estoy bien, mami, cuídate mucho. Yo sé que vas a regresar, eh, y yo te extraño mucho. La Mari me está cuidando bien, estoy en buenas manos. No firme nada. Bueno, Jocelyn, dentro de toda la oscuridad siempre hay ángeles y por lo menos ahí tienes a Mayra, que es tu angelito, quien te está acompañando en este momento tan duro, que seguramente lo vas a recordar. Y yo creo que mami va a estar contigo y con tus hermanos de regreso muy pronto. Por lo pronto los tiene con Mayra cuidándolos en este momento. Te pregunto, Jocelyn, ¿has hablado con tu familia, con tus abuelos en Ecuador? Sí, sí, hablamos, ellos también están preocupados por mi mamá, no sabemos, o sea, ellos quieren ayudar, pero no están aquí. Y en estos días que has estado sin mami y que has estado con Mayra acompañándote, ¿cómo han transcurrido tus días? ¿Tienes miedo de salir a la calle? ¿Cómo transcurre un día de un niño que se ha quedado sin mamá, que ha sido arrancado de la familia por esta lucha antimigratoria que están viviendo ustedes allá? Es que, o sea, yo antes sí salía con mi familia, sí, pero es muy raro salir con la Mayra, o sea, como que no siento lo mismo cuando salía con mi mamá. Claro, claro, claro. Bueno, Jocelyn, de verdad que nosotros estamos muy preocupados y estamos muy atentos a lo a lo que les está pasando a ustedes, a los niños que se están quedando sin sus padres por esta persecución que hay en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos en este mismo momento. Ahora, Mayra, yo quiero conversar contigo un poco, seguir conversando sobre el caso. ¿Qué apoyo psicológico y qué apoyo social están recibiendo tú en este momento cuando estás bajo el cuidado temporal de Jocelyn? Tengo una cita ahorita a las 8:30. Ayer hablábamos de la posibilidad de que ella estuviera tomando las clases en línea desde aquí, desde mi hogar, y justo junto con la escuela, ver todo lo que se le debe ayudar emocionalmente, mentalmente a la niña por medio de la escuela. Y tú como el activista, ¿qué cambios concretos le pedirías a las autoridades que apliquen para evitar que estos operativos migratorios terminen separando a las familias que tienen niños a su cargo? Pues que toda la comunidad latina que está en un proceso, pues lleve su proceso como debe de ser, y que si van a venir por criminales, que traigan una orden de arresto y vayan por la gente que realmente ellos están buscando, según, entre comillas, como criminales, porque hoy en día el color de piel es un crimen. Qué duro lo que me estás diciendo, Mayra. Ahora, el arresto de Marisol deja a seis niños sin su familia. ¿Tú tienes números, manejas números de cuántos niños a nivel general están viviendo la situación que está viviendo Jocelyn y sus hermanitos? Es increíble la cantidad, al menos del grupo en el que yo estoy, donde nosotros recibimos información. Al menos son arriba de 20, 30, así no es, hasta 50 casos, pero yo supongo que debe de haber más porque hay muchos grupos que están ayudando.
Y en estos 20 casos que tú me estás hablando, hablamos de niños que están sin sus familiares. Hay gente que se está encargando de ellos. No, algunos no, los detienen junto con los papás. Es realmente desgarrador lo que me estás diciendo y lo que están viviendo ustedes allá. ¿Cómo te sientes tú al ver que estamos como comunidad siendo perseguidos y contra la pared prácticamente sin ningún derecho? Pues es muy frustrante porque dentro de nuestras alcances nosotros somos pues personas comunes y corrientes que tomamos la decisión de salir a las calles a ayudar a nuestra comunidad. Frustrante porque dentro de este gobierno nosotros no podemos hacer nada más que hacer este tipo de acciones de ayudar a nuestra comunidad desde donde podamos. En este caso nos tocó el caso de Marisol y pues estamos ayudándolo lo más que podamos y estamos cuidando a Jocelyn. Mayra, Jocelyn, repito, estamos muy atentos y vamos a seguir cuidando y informando sobre el estado de tu mamá, de Marisol y de las otras mamis que han sido separadas de las personas. Y Mayra, te agradecemos a ti enormemente el trabajo que estás haciendo para acompañar a nuestros hermanos quienes están sufriendo por las acciones de ICE. Jocelyn, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué mensaje nos mandas? ¿Qué mensajes le mandas a tus hermanitos y a mami una vez más? A mis hermanos les digo que se cuiden mucho, que no vayan a malos pasos, que mi mamá se preocupa por todos, aunque ustedes no crean que se preocupa, y que pues mi mamá se cuide mucho también porque si la extraño, no es lo mismo estar con ella. Gracias por comunicarse. Es parte de lo que está viviendo nuestra comunidad en los Estados Unidos en este momento tan duro cuando están siendo víctimas de estas redadas antimigratorias prácticamente ilegales, con personas que tienen procesos migratorios vigentes que los amparan y que no están siendo escuchados. Gracias. Y de Francia nos vamos a ir a Ecuador, donde hay novedades en todo lo que respecta a la situación migratoria de los ecuatorianos, obviamente todo lo que dejó el caso de Liam Conejo Ramos y muchos más detrás de ese caso. Y además hay novedades de último momento sobre la cuestión con Colombia. Pero vamos ya mismo al encuentro de César García Vélez con toda la información. César, querido, ¿cómo andás? Y saludos, Darío. Bueno, hay preocupación por esta cacería que se está realizando en varios estados de los Estados Unidos y que tiene como uno de los principales focos el grupo migratorio de ecuatorianos. Tú lo comentabas, los casos han ido resonando mediáticamente por temas como el de Liam Conejo Ramos, también el de la niña Chloe Tipán, y ahora DNews tuvo acceso, como lo vimos más temprano, a poder conversar con la niña Jocelyn, esta pequeña, que pues vio como también Minneapolis, en Minnesota, terminaron capturando a su madre, esta mujer que pues fue capturada por el ICE. Son testimonios que se suman a una realidad que está siendo indagada por varios espacios informativos acá en el Ecuador. El portal Ecuador Chequea ha logrado establecer que aunque existe una buena relación diplomática con los Estados Unidos y el año pasado el presidente Noboa señalaba que había logrado que los ecuatorianos salgan de la lista de deportaciones prioritarias, sí hay estados en donde se registra un mayor número de ecuatorianos que son capturados si los comparamos con otros flujos migratorios, por ejemplo, de Centroamérica. Por ejemplo, hemos preparado nosotros este cuadro producto de esta investigación, en donde se determina que en algunos estados de Estados Unidos, en el caso de Massachusetts, como tú ves, la concentración migratoria apenas es del 2% de ecuatorianos, frente a que el 11% del total de las detenciones de ICE van por encima del 11%. En el caso de estados como Minnesota, en donde las cosas están mucho más graves, hay un 6% de concentración de población ecuatoriana frente, por ejemplo, a la hondureña, que es mucho más grande, la salvadoreña, y las detenciones de ecuatorianos van por el 26%. Lo mismo en Pensilvania, un 2% de concentración de ecuatorianos, versus ese 6% de detenciones que se han registrado en ese sector. En Nueva York, en donde hay una
mayor cantidad de concentración de ecuatorianos, un 11%, tenemos un 30% de detenciones que corresponderían a ecuatorianos. En el caso de New Jersey, ahí también hay un número importante, es la segunda cantidad de ecuatorianos con mayor densidad, un 8%. Sin embargo, las detenciones están por alrededor del 16%. Esto es lo que ha logrado establecer Ecuador Chequea luego de tener acceso a una gran cantidad de documentos de las detenciones del ICE, porque otro problema es que el gobierno ecuatoriano no ha esclarecido la totalidad de ecuatorianos que están detenidos en este momento, en estas circunstancias, aunque sí hay una cifra que refleja una situación diferente, y esta es la cantidad de capturas en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera mexicana, en donde se señala que desde que Trump subió al poder, se han registrado un total de alrededor de 3.000 capturas frente a las más de 300.000 que se registraron en el 2024. Así que no dan buenos resultados las buenas relaciones diplomáticas que tenemos con Estados Unidos frente a lo que está pasando con los migrantes. César, bueno, para seguir de cerca, cortito nada más, habló la canciller colombiana, dijo que hay negociaciones en puerta con el gobierno ecuatoriano para ver si se pueden evitar los aranceles. ¿Qué se sabe? Sí, noticia de último minuto. Hace breves instantes habló en una radio colombiana muy popular la canciller de ese país, Rosa Villavicencio, quien señala que están en marcha negociaciones entre Ecuador y Colombia en el marco de esta guerra arancelaria. Señaló que este fin de semana o al más tardar la siguiente se van a reunir. Esto no ha sido corroborado por el Ecuador, esto es importante. Bien. La canciller Summerfield estaba en Washington, pero se señala que si Ecuador retira ese 30% de los aranceles, también lo haría Colombia. Los que han jugado un papel fundamental. Y los jóvenes ahora no son distintos. En eso, los jóvenes ahora tienen esa herencia también. Comparten ese legado, ese patrimonio. ¿Quiénes fueron los mambises? Y hay ejemplos paradigmáticos. El joven Césped, el joven Agramonte, el joven Maceo. Nuestros grandes pensadores, el joven Martí. 16 años, con 16 años un presidio modelo. Injustamente encarcelado por defender convicciones. Y yo todos los años cuando termina la marcha de las antorchas que vamos ahí, hacemos el homenaje en la cantera. Cada vez que veo el poema a su madre, me estremezco. Que eso lo ha escrito un joven con 16 años. Y nuestros científicos, quienes protagonizaron la revolución del 33, la generación del centenario, la revolución, la generación de jóvenes que en los 60 enfrentó la agresión a Girón, hizo la campaña de alfabetización y después vivió los días de la crisis de octubre. Las generaciones que éramos jóvenes cuando vivimos el periodo especial, cuando se cayó el campo socialista. Y los jóvenes ahora. Podíamos tener la unidad y la resistencia que hoy exige el pueblo cubano en medio de esta situación si los jóvenes no estuvieran participando. Lo que pasa es que hay algunos que nada más que hablan de los que han salido, de los que han probado suerte en otras, que además la mayoría no ha roto con la revolución, al contrario. Muchos comprometidos en estos tiempos de amenazas, ¿cuántos han regresado? ¿Cuántos están preocupados? ¿Cuántos están manifestándose en contra de la agresión? Entonces confiamos en esos jóvenes. ¿Y qué mejor ejemplo? ¿Qué sintetiza los valores de toda esa juventud en los momentos actuales? Los 32. Esa es nuestra juventud. Y son presente y futuro de la nación. Son presente y futuro de la patria. Y hay que cuidarlos mucho. Bueno, presidente, si no tiene algo más, yo decía,
quedarnos con el compromiso, porque seguramente también hay otros periodistas interesados y el momento, como usted dice, demanda mucha comunicación. En los próximos días, la continuidad de muchas cosas que he explicado aquí, que no he llegado al detalle, se puede explicar dándole seguimiento con otros compañeros del gobierno, del partido, sobre todo con las cosas que discutimos hoy sobre el tema energético, que yo sé que es una de las cosas que más preocupa a la población en los momentos actuales, porque incide mucho en la vida cotidiana de todos. Y a ustedes agradecerles el encuentro, el tiempo y la paciencia. Artificial le jugó una muy mala pasada y le costó una sanción a este abogado penquista. Se dio porque un abogado del estudio jurídico redactó un escrito y luego ese escrito lo apoyó con inteligencia artificial en la búsqueda de jurisprudencia. Esa jurisprudencia lamentablemente era errónea o falsa. Y como el escrito era parte del proceso de una demanda que presentaron en el segundo juzgado civil de Concepción, fue prolijamente revisado y se detectó una irregularidad que tuvo consecuencias inmediatas. Porque el magistrado que analizó esta situación calificó como falsas todas las citas de la presentación firmada por el abogado y lo sancionó al pago de una multa de una UTM, actualmente casi 70.000 pesos, por usar jurisprudencia inexistente. La sanción se funda en que se estaría vulnerando el principio de probidad y buena fe. Sin embargo, la buena fe y la probidad son cosas que se presumen y debería el tribunal acreditar la existencia de esta mala fe por parte del colega. De todas formas, Y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo. O visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente, por esa política criminal de bloqueo. El futuro de las relaciones de Venezuela está en la manera en que seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente, de una Venezuela que ha sido agredida, que ilegalmente les secuestraron al presidente y a su esposa y los mantienen en una prisión en los Estados Unidos. Nosotros en materia de colaboración no imponemos colaboración. Nosotros damos colaboración, compartimos con solidaridad cuando un gobierno, cuando pueblos de naciones nos los piden. Y bajo ese concepto hemos mantenido en estos años esa colaboración con Venezuela. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano, valores de su historia, valores de su cultura. Cuando hemos tenido oportunidad
de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el sector científico, en el sector deportivo, en el sector religioso, en el sector cultural, en el sector de la salud, incluso diálogo a nivel político. Hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportarle muchísimo. O visto de otra manera, de cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, por esa política prepotente. Y ayer se realizó en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C., la cumbre de minerales críticos que impulsaba el gobierno de Donald Trump con una mirada 100% geopolítica, porque hablamos de minerales y parece que estamos hablando de una actividad económica como es la minería, y desde ya que estamos hablando de una actividad económica, pero estamos hablando, sobre todo cuando nos referimos a los minerales críticos, a una cuestión estrictamente geopolítica, a otra dimensión de la disputa por el poder global entre los Estados Unidos y China, donde claramente estamos ante un ámbito donde China lleva una gran ventaja porque posee enormes yacimientos de estos minerales, que ya vas a ver por qué son tan importantes, y porque además tiene los métodos más avanzados y las empresas más destacadas en todo lo que es el refinamiento de estos minerales, en la capacidad de, obviamente, volverlos utilizables para las industrias tecnológicas para las que son tan importantes. Pero vayamos a lo que decía ayer el secretario de Estado, Marco Rubio. Fíjate vos, es una cumbre de minería, pero el anfitrión es el secretario de Estado. Y esto es lo que decía. I can tell you how honored we truly are that all of you would make the trip to be a part of this on such an important topic. And I want to thank the Vice President for coming this morning. I thought it was important you hear from him because it's a priority for this administration at the highest order, as it is, I know, a priority for many of our partners. And our hope is to use both this forum and our position here today to serve as a convener on what really is an international problem, an international situation or an international issue that needs multilateral international solutions. I don't need to explain to anybody here that critical minerals are vital to the devices that we use every single day. They power our infrastructure, our industry, and our national defense, which is something that's not talked about enough, but it's a key part of that. And so our goal is to have a global market that's secure, a global supply that's enduring and is available to everyone, every nation at an affordable price. That's a top priority for this administration. 53 países, además del Consejo Europeo, participaron de esta cumbre que busca esencialmente crear un gran bloque de países alineados geopolíticamente para buscar tomar dentro del territorio de estos países todos los yacimientos mineros que aún no están en manos chinas, explotarlos con empresas de estos países, obviamente con una principal inversiones de empresas estadounidenses, de modo tal que los países tengan el beneficio de tener la posibilidad de hacer un negocio explotando estos minerales y que Estados Unidos pueda tener garantizado que van a ser sus propias empresas quienes controlen y empiecen a producir esto, tratando de acercar un poquito la disputa que en este caso tiene a China con mucha ventaja. Pero vamos a qué son los minerales críticos y damos algunos ejemplos de cuáles son y para qué sirven. Vamos. Primero, en 5 palabras, minerales indispensables para las industrias tecnológicas, prácticamente todas. Y vamos ahora con ejemplos concretos de estos minerales y sus usos. Por ejemplo, litio, níquel, cobalto, magnesio y grafito, todos importantísimos para las baterías que tienen prácticamente todos los dispositivos tecnológicos. Tierras raras, ¿qué son tierras raras? Un conjunto muy variado de minerales, entre ellos el neodimio, el praseodimio, el disprosio, el terbio, algunos ejemplos. ¿Para qué sirven? Sobre todo imanes muy potentes. El cobre, obviamente la electrificación y todas las redes se hacen con cobre. El galio, el germanio, el indio, bueno, fundamentales para los chips, los semiconductores y para las pantallas. Y el tungsteno, clave para herramientas industriales y para defensa. ¿Cuáles son entonces los ámbitos de aplicación
de estos minerales. ¿En qué se usan? Bueno, yo te diría 4 grandes ámbitos de aplicación. Básicamente los siguientes. Punto número 1, energía y clima. Todo lo que tiene que ver con baterías de autos eléctricos y almacenamiento, paneles solares, energía eólica, todo esto requiere de estos minerales. Segundo, todo lo que implica la electrificación de ciudades, de empresas, bueno, cables, transformadores, redes. Para todo eso se necesitan estos minerales críticos. Tercero, tecnología, vamos a decir, aplicada a la vida cotidiana. Bueno, semiconductores, pantallas, fibra óptica y electrónica avanzada. Y yo te diría que cuarto y más importante, y la razón por la cual esto es una cuestión geopolítica crucial pensando en el futuro, es indispensable todo esto para la industria de defensa. Radares, misiles, satélites, aleaciones especiales, imanes de alto rendimiento. Todo esto es crucial para la industria de defensa y requiere de minerales críticos. Por eso Estados Unidos está tan preocupado por este tema y por eso cada vez más son minerales que van a tener un valor de mercado cada vez más importante. Por eso es relevante estar entre los países que formen parte de estas alianzas que está proponiendo Estados Unidos. Y yo te diría que el primero que se anotó en la lista es Argentina. Varios firmaron acuerdos, pero Argentina tuvo un rol muy destacado. Y escucha lo que decía ayer Marco Rubio sobre el papel que tiene Argentina en este asunto. I can tell you how honored we truly are that all of you would make the trip to be a part of this on such an important topic. And I want to thank the Vice President for coming this morning. I thought it was important you hear from him because it's a priority for this administration at the highest order, as it is, I know, a priority for many of our partners. And our hope is to use both this forum and our position here today to serve as a convener on what really is an international problem, an international situation or an international issue that needs multilateral international solutions. I don't need to explain to anybody here that critical minerals are vital to the devices that we use every single day. They power our infrastructure, our industry, and our national defense, which is something that's not talked about enough, but it's a key part of that. And so our goal is to have a global market that's secure, a global supply that's enduring and is available to everyone, every nation at an affordable price. That's a top priority for this administration. Es producto de esto que se termina firmando un acuerdo. Así lo presentaba la Cancillería argentina. Pablo Kirchner, el canciller, tuvo de hecho un rol muy destacado. Lo sentaron en una de las mesas principales. Estuvo en diálogo directo con el secretario de Estado Rubio. Y este es el comunicado que publicaba la Cancillería argentina luego de la firma de este convenio de este convenio conjunto. Que básicamente, ¿qué es lo que establece? Bueno, que Argentina va a privilegiar a las empresas estadounidenses para la exploración y posterior explotación de minerales. ¿Qué minerales tiene acá Argentina que son importantes? Bueno, litio, por supuesto, es uno de los países con mayores reservas, es parte del triángulo que conforman Chile y Bolivia, pero también hay mucho interés en el cobre que tiene la Argentina, hay incluso interés también en el uranio, hay también algunas exploraciones en tierras raras. Algunos de los minerales con potencial que tiene la Argentina, además de, por supuesto, un gobierno con dos características, como es el de Javier Milei. Primero, uno, muy abierto a la inversión extranjera, con lo que implicó haber aprobado un régimen de grandes inversiones que está posibilitando condiciones de estabilidad macroeconómica para que muchas empresas vengan y hagan este tipo de inversiones. Y segundo, obviamente, el alineamiento político total hacia la administración Trump. Bueno, es en virtud de eso entonces que se firmó ese comunicado y ese acuerdo conjunto que también firman otros países y que es básicamente la idea de un win-win. Para la Argentina, obviamente, posibilidad de inversiones, posibilidad de negocios para Estados Unidos, ir consolidando una red para competir con China. Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de minerales críticos durante la reunión ministerial sobre minerales críticos convocada por el secretario de Estado Marco Rubio. Argentina y Estados Unidos suscribieron un instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento de minerales críticos, mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo. Bueno,
importante, es una de las grandes disputas por el futuro y por el dominio geopolítico a nivel. Pues les comento que dos allegadas al presidente José Llerí pues presentaron sus renuncias en este escándalo en donde 5 mujeres fueron vistas entrando a reunirse con el presidente de Perú en horas fuera de lo común. Estas mujeres llegaban a finalizar la tarde, 6 y tanto de la tarde, y se extendían en reuniones privadas con Llerí hasta casi la medianoche. ¿Cuál es el caso? Pues que posterior a estas reuniones, las señoras pues obtenían contratos con el Estado y eran contratadas dentro de la plantilla del Estado. Tras pues este escándalo que salió por unos reportes periodísticos, 2 de las acusadas han presentado su renuncia. Una es Guadalupe Vela y otra es Cristín Verani. Ellas fueron contratadas, ellas se reunieron, en el caso de Guadalupe, se reunió con el presidente José Llerí el 1 de noviembre, desde las 6:48 de la tarde hasta las 23:56 de la noche. Ellas, pues, como les dije, han presentado la renuncia, inclusive presentaron un comunicado en donde detallaban que las denuncias, exposición pública, así como insinuaciones personales y sexuales, las han dañado, o en caso de Guadalupe, ha dañado. Y, bueno, precisamente quiero compartir con ustedes el reporte de Guadalupe Vela cuando presenta la renuncia de forma pública a su cargo como asesora al Ministerio del Ambiente de Perú. Ahí lo comparto con ustedes. Muchas gracias por el pase, compañeros. Así es, la noticia del día tiene que ver con las investigaciones que se siguen en torno al caso del presidente José Llerí y estas visitas, reuniones que tuvo con 5 señoritas en Palacio de Gobierno, en su despacho presidencial, y luego fueron contratadas por diferentes instituciones del Estado. Estamos hablando ahora que Contraloría General de la República ha comenzado a iniciar pesquisas, es decir, pedir documentación por parte de 2 ministerios y también de lo que significan los expedientes de estas señoritas en mención, que pueda acreditar si realmente cumplieron con el trabajo y también las órdenes de servicio, las boletas de pago, etcétera. Esto también como parte de todas las investigaciones que se le sigue en estos momentos al presidente José Llerí. Recordemos que ya el Ministerio Público ha abierto una carpeta al respecto y esto también va a ser investigado ya según lo que ha mencionado el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Entonces tenemos paralelamente que ya la Contraloría General de la República ha puesto el ojo, ha puesto la lupa sobre estas reuniones que ha tenido José Llerí y luego las contrataciones que obtuvieron estas señoritas. Esta es la información que tenemos de momento. Nosotros retornamos a estudios. Adelante con ustedes. Pues la noticia del capítulo de hoy pues es la detención de los testaferros de Nicolás Maduro que ocurrió en Venezuela. Durante el día de ayer se realizó un mega operativo en donde detuvieron a Alex Saab y a Raúl Gorrín, el segundo dueño del canal de televisión de noticias más grande de Venezuela. Recuerden que era Globovisión, un canal de televisión que fue siempre férreo, pues frontal, defensor de la libertad de expresión en Venezuela. Fue comprado por ese señor Raúl Gorrín, que se ha determinado que es un testaferro de Nicolás Maduro, y a partir de allí la línea editorial de ese canal cambió por completo. Y además nunca hubo ninguna denuncia en contra del gobierno dictatorial y a partir de allí pues fue un canal más de promoción. El dueño, que lo tiene en pantalla usted, fue detenido en un operativo que se realizó en Caracas precisamente, aunque la madrugada del 4 fue el escenario de esta operación táctica que no tiene precedentes en el territorio venezolano. Les cuento que el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, el mismo que anda secuestrando muchachos, adolescentes, estudiantes y torturándolos, pues ese mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia, en un trabajo coordinado, oiga, ¿con quién? Con las agencias de los Estados Unidos, hablan del FBI, se procedió a la captura de estos 2 supuestos empresarios, los más buscados por el Departamento de Tesoro norteamericano. Este movimiento, por supuesto, es una consecuencia directa del cambio de mando
que ocurrió el 3 de enero cuando quedaron sin protección política quienes fueran los hombres más poderosos del entramado financiero chavista. Alex Saab, quien ocupaba el cargo de ministro de Industrias hasta hace solo 15 días, fue sorprendido por los efectivos alrededor de las 2 de la mañana. Casi en simultáneo, les cuento que se produjo también la detección de Raúl Gorrín, el magnate dueño, como les dije, de la señal Globovisión. Ambos están acusados de liderar complejos esquemas de corrupción que permitieron el desvío de cientos de millones de dólares de las arcas públicas venezolanas hacia cuentas en el exterior y paraísos fiscales de su propiedad. El historial de Saab es tan extenso como polémico. Saab, el otro de los que está detenido tras haber sido extraditado desde Cabo Verde a Miami en el 2020 y posteriormente fue liberado. Ahí lo tiene, ese es Alex Saab. Él fue detenido en Miami en el año 2020. En el año 2023 fue liberado tras un canje de prisioneros. El empresario colombo venezolano vuelve a estar tras las rejas en esta oportunidad. La justicia lo señala como el artífice del fraudulento y masivo mediante el programa de alimentos subsidiados CLAP y contratos de construcción de vivienda. ¿Qué es CLAP? CLAP era un programa de alimentación en donde a los venezolanos les otorgaban una bolsa o una caja de alimentos mensuales con los que se tenían que mantener. Esto hablamos durante el tiempo de la gran escasez de los años 16 a los años 19. Durante todo ese tiempo, pues, este señor se encargaba de comprar los productos que luego eran entregados a los venezolanos para su manutención. Obviamente, el nivel de dinero que se escapó fue impresionante. Según hablan algunos, más de 350 millones de dólares es lo que este señor ganó por conseguirle comida a los venezolanos en medio de la escasez. Raúl Gorrín y su red de lavados de activos en Florida. Él está en pantalla, el señor que está en pantalla, dueño de Globovisión, enfrenta cargos en el Distrito Sur de la Florida por conspiración por el lavado de dinero. Él es acusado de pagar sobornos por más de 159 millones de dólares a los altos funcionarios. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho que él no tiene información sobre Alex Saab. A mí no me pregunten, yo no tengo nada que ver con eso, no sé qué ha pasado por él. Al ser consultado, dijo, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso. Concreto y directo. La información que se maneja según las agencias internacionales es que el exministro de Industrias y Producción ha sido detenido en Caracas. Pero escuchemos a Jorge Rodríguez. Se ha difundido una información según la cual fue detenido el exministro Alex Saab y también el directivo de Globovisión, Raúl Gorrín. Quería saber si podría ofrecernos información al respecto. Omar, yo soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. Por su parte, el abogado de Alex Saab pues desmiente toda esta información que está circulando y dice que, mire, Alex Saab está tranquilo en Caracas. Mientras las versiones de los medios apuntan a que fue detenido por el SEBIN y el FBI y que aparentemente ya está trasladado hacia los Estados Unidos, en donde pues estaría trabajándose en lo que es su condena como tal. Pues es parte de lo que está pasando. Él está tranquilo en Caracas, según su propio abogado. El día de ayer, en la tarde, varios periodistas intentaron apostarse a las puertas del canal de Globovisión en Caracas y fueron repelidos por la seguridad del canal, aun cuando estaban en las afueras de la calle, en propia calle. Ellos estaban haciendo el reporte desde allí y los seguridad salieron y hicieron que se fueran con pistola en mano y todos. Entre esa discusión que tuvieron con los periodistas en las puertas, en las calles de Caracas, a las puertas de Globovisión, pues los propios trabajadores desmintieron que Raúl Gorrín esté detenido. Sin embargo, pues la información que se tiene es que ambos ciudadanos están en manos del FBI.
Pero, ¿quiénes son estos personajes? Yo quiero compartir con ustedes un breve detalle. Comenzamos. ¿Quién es Alex Saab? Pues aquí en pantalla vamos a descubrirlo. Él nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. Estudió gestión comercial y negocios en Alemania y también en los Estados Unidos. Es políglota, es capaz de hablar en más de 5 idiomas. Esto lo convirtió en ser negociador del régimen. Fue el mayor contratista de Nicolás Maduro. Algunos dicen que es el cerebro detrás de la importación de alimentos básicos, los llamados CLAP, la caja de alimentación. Él diseñó una red global de empresas fantasmas para que el régimen de Maduro pueda mover oro y petróleo, evitando las sanciones de los Estados Unidos. Alex Saab fue detenido en el año 2020 en Cabo Verde. Apenas fue capturado, Nicolás Maduro lo declaró diplomático y enviado especial. En octubre del año 2021, él fue enviado de Cabo Verde a Miami, donde enfrentó cargos por lavado de activos vinculados a una red de corrupción de unos 350 millones de dólares, lo que hablábamos hace unos minutos. En el año 2023, Joe Biden, el presidente de entonces de Estados Unidos, lo liberó y lo mandó de vuelta a Caracas. Todo esto a cambio de 10 prisioneros estadounidenses en la entrega de Fat Leonard. En el año 2024, Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional. Luego, en el año 2026, el 16 de enero, Delcy Rodríguez anunció su salida del gabinete por una reestructuración. Su lugar actualmente lo ocupa Luis Antonio Villegas en el ministerio y por Calixto Ortega en el Centro Internacional de Inversión Productiva, perdiendo todo su poder ejecutivo. El 4 de febrero del 2026, es decir, ayer, fue capturado por el Servicio de Inteligencia Nacional de Venezuela en una operación conjunta con el FBI. Fue detenido junto al empresario Raúl Gorrín sobre las 2:30 de la mañana. Se espera que en las próximas horas la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos se haga efectiva. Ahora, ¿quién es Raúl Gorrín, el otro empresario que fue detenido junto al delincuente de Alex Saab? Veamos. Este es un empresario y abogado venezolano, presidente del canal Globovisión, figura muy importante en medios y negocios que han sido vinculados al chavismo. Gorrín compró alrededor del 80% de las acciones de Globovisión. Esto fue en el año 2013. Tras la compra, el canal cambió la línea editorial, despidiendo a periodistas críticos al gobierno. Fueron despedidos prácticamente todos los periodistas del canal. Es acusado por los Estados Unidos de lavado de dinero y también por sobornos. Según investigaciones, oiga bien, pagó más de $1.000 millones en sobornos y fue incluido en la lista de los más buscados por ICE. Él es Raúl Gorrín. Parte del entramado que se está viviendo en Venezuela. Este es el episodio del día 4 en esa historia tras la caída del dictador Nicolás Maduro. Quiero invitar en este momento a la diputada que nos acompaña directamente, Ximena Osadón. Ella es diputada de Renovación Nacional, también de Chile. Ella firmó este proyecto de ley que regula la permanencia de la juventud menores de 16 años dentro de las redes sociales. Ximena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, muchas gracias como siempre por la invitación. Jimena, para nosotros es un placer. Es un placer que nos acompañes. Este tema de las redes sociales está abordando el planeta entero. España se acaba de unir al resto de los países que está buscando regularizar la práctica de los menores de 16 años dentro de las redes sociales. En América Latina, Brasil y Chile ahora son los países más cercanos a esta regularización. Ahora te pregunto, usted firmó ese proyecto de ley. ¿Qué la convenció de que las redes sociales se han convertido realmente en un riesgo real para los menores de 16 años? Yo te diría que las redes sociales, uno no puede estar regularizando todo porque la gente va creciendo, va madurando, pero las redes sociales han tenido un impacto importantísimo, no solo en los menores, sino que también en los jóvenes, mayores también, y muchas veces mucha esclavitud con el tema de las redes sociales.
Pero en Chile hace tiempo que este tema inquietaba muchísimo. Hay otro proyecto que también que prohíbe el uso de celulares, o sea, ya no es la red social, sino que el celular completo, en los colegios públicos, porque los particulares muchos ya comenzaron con esta práctica de que los jóvenes no tengan su celular a mano, su smartphone, porque claro, se han cambiado las prácticas, los niños ya no juegan, ya no interactúan, están metidos todo el día en el teléfono. Pero en el fondo hay que ir más allá, porque hoy día las redes sociales están afectando, diría yo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo personal de los jóvenes. ¿Y por qué me motiva? Porque lo veo, primero que todo, soy madre de 9 hijos, y me ha tocado ver esta evolución, ¿no? Este desarrollo de hijos sin teléfono, sin redes sociales. Cuando las mías estaban un poquitito ya más grandes, partieron las redes sociales y me ha tocado los efectos positivos, ¿no? Pero yo veo que al final hoy día tenemos tanta evidencia empírica de que tenemos que regular porque no están capacitados y hay muchas personas que se aprovechan de las redes sociales para cometer distintos ilícitos también en la juventud. Entonces tiene una arista, te diría yo, que es muy grande, desde prohibirte o tal vez coartarte tu desarrollo natural en términos de conversar con la gente, de estar, incluso los más pequeños, de jugar, del tiempo libre. Hoy día los padres jóvenes, para tener a los niños tranquilos, lo primero le pasan esta pantalla. Al principio son juegos, pero después te empiezas a hacer un adicto a la pantalla y después la red social es muy fácil que tú caigas y hoy día lamentablemente no tenemos mucho cómo controlar incluso los contenidos de las redes sociales. Así es. Entonces suceden cosas donde los jóvenes no están preparados para resistirla, la persona que la está sufriendo, pero también para el que la utiliza como instrumento, como mal instrumento también para otro tipo de cosas. Diputada, la saludo. Le habla Dayana Bermúdez. Quienes critican la ley dicen que esto es una forma de censura. ¿Usted cómo hace para establecer una diferencia entre lo que sería prohibir y en lo que sería proteger? A ver, lo que pasa es que cuando tú hablas de censura, cuando estás educando, porque estos son educandos, ¿ya? Y nosotros se supone que los adultos somos los educadores. Entonces, si tú en la vida vas con que todo lo que tú le prohíbes a un niño es una censura, estamos mal, porque hay un desarrollo natural, cognitivo, fisiológico, biológico, que le va dando instrumentos a la persona para empezar a hacer distintas cosas en la vida. Y nosotros, lamentablemente, con las redes sociales le estamos dando un instrumento donde ellos no tienen la capacidad de controlarlo de buena forma. Y ni siquiera, incluso los adultos muchas veces, pero eso ya es un tema de responsabilidad personal, tampoco las terminan usando de buena forma. Entonces, cuando la gente habla de censura, yo primero me pregunto si ellos han educado a alguien. 1.1. Porque en el fondo le estoy dando una herramienta, pongámoslo de forma más brutal, ¿no? Un arma, ¿no? Puede estar muy bien usada para protegerme, pero también puede ser mal usada para mí. A una persona que no tiene todavía los desarrollos, y es cosa que no me lo preguntan a mí, que yo soy una madre absolutamente, que no tengo conocimientos tal vez mucho más específicos, científicos, pero tú hablas hoy día con los especialistas y es de verdad que es muy fuerte lo que a la juventud le toca vivir, porque a través de las redes sociales están los estereotipos, está lo que tienes que hacer, está cómo tienes que vestirte, es cómo tienes que aparecer para que te pongan muchos likes. La vida no es así, pero no somos ejércitos de personas que tenemos que ser todos iguales. Cada uno tiene un potencial, una creatividad que debe, y nosotros los padres tenemos que hacer que esa persona la pueda desarrollar de buena forma. Y lamentablemente en eso las redes sociales no están colaborando. Jimena, desde su experiencia como madre de nueve hijos y también como educadora, le pregunto, ¿qué efectos son los que se observan en la concentración, en el rendimiento escolar, en la salud de estos niños y estos muchachos, estos adolescentes que están hiperconectados? Mira, es que son muchas las cosas. Y yo te diría que primero todo la incapacidad de desarrollar al final estas habilidades blandas que uno va teniendo en la interacción del día a día con las personas reales, ¿no? Por otro lado, vemos cómo los niños hoy día después leen mucho menos,
porque en el fondo todo es rápido, todo va pasando, ¿no? Sí. Vamos con el dedo, vamos haciendo correr, ¿no? Sí. Todo es rápido, la comprensión lectora se disminuye muchísimo, pero yo te diría que lo más grave es esta cosa de tener que ser igual al otro, a ese influencer, a esa persona que además después con la vida, yo lo veo con mis hijas más grandes, se dan cuenta que la mitad de las cosas no eran reales, que son promesas que no existen y te produce también mucha frustración al no ser o al haber tenido esa experiencia, incluso en la crianza, te lo digo ya cuando son incluso más grandes. Hoy día existe una influencer para todo. Sí. Pero esa influencer muestra solo lo bueno, lo que a ella le parece positivo, pero no la realidad de la vida. Entonces te vas golpeando, imagínate cuando eres más joven, te vas golpeando con que no puedes ser, que tal vez no te puedes vestir, que tal vez no puedes bailar, que tal vez no puedes comportarte, tal vez no tienes el presupuesto para tener las vacaciones que tuvo su influencia y al final lo que vas teniendo es mucha frustración y tú vas, para defenderte, perdona, van creando un mundo irreal y van tratando de parecerse a personas que no lo son. Yo creo que, mira, eso es una parte, pero hoy día los psicólogos y los especialistas te pueden demostrar cosas mucho más potentes y gracias a la experiencia empírica que hemos tenido y a muchos países, como tú bien lo mencionaste en un principio, están diciendo, digamos, están levantando estos warnings, ¿no? De ojo con la red social, ojo con la red social. No sabemos dónde están nuestros hijos, no sabemos con quién están interactuando, no sabemos quién los está influyendo, mucho más que los padres, mucho más que los profesores. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que realmente estamos preocupados de la educación de los hijos somos los padres y no la persona que está a través de una red social que normalmente lo que está buscando, en algunos casos, no digo que en todos, es el aprovechamiento de algún tipo de esa persona que no tiene los instrumentos, que no se ha desarrollado totalmente, que todavía es potencia en una persona adulta que es capaz de decir esto sí, esto no y tener discernimiento.